Noviembre de 1977. Althorp, Inglaterra. El viento otoñal acariciaba los campos de la finca Spencer, cuando Lady Diana Spencer, de apenas 16 años, conoció por primera vez al príncipe Carlos, quien tenía 29. La ironía del destino era casi cruel. Carlos había llegado a Althorp para una cacería de aves, invitado por la hermana mayor de Diana, Lady Sarah, con quien mantenía un romance. Diana observaba desde la distancia. Su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y fascinación ante aquel hombre que algún día sería rey. Durante la entrevista de compromiso años después, Diana recordaría: «Nos conocimos en una especie de campo arado. No hubo música romántica ni miradas cinematográficas, solo el crujir de las hojas secas bajo sus pies y una conversación casual que nadie imaginó que cambiaría la historia». Carlos recordaría ese momento diciendo: «Recuerdo haber pensado qué chica de 16 años tan alegre, divertida y atractiva era». Pero Diana percibió algo más profundo. En sus memorias, confesó a Andrew Morton que su primera impresión fue: «Dios, qué hombre tan triste». La joven Diana vio en Carlos no al príncipe encantador de los cuentos, sino a un hombre atrapado en las expectativas de un trono, perseguido por protocolos y obligaciones. Había en sus ojos una melancolía que tocó algo profundo en el corazón compasivo de Diana. Esa tarde, mientras los adultos conversaban sobre política y caza, Diana permaneció en segundo plano. Era demasiado joven, demasiado inexperta para el mundo de Carlos. Pero algo había comenzado a germinar, una semilla invisible plantada en el campo arado de Althorp. Carlos aún estaba enamorado de Camilla Shand, quien más tarde se convertiría en Camilla Parker Bowles. El fantasma de ese amor imposible ya ahondaba su vida. Y Diana, sin saberlo, acababa de entrar en una historia donde siempre habría más de dos personas. Cuando el sol se ocultó tras los árboles centenarios de Althorp, Carlos partió con Sarah. Diana regresó a su habitación, sin imaginar que ese breve encuentro sería el primero de muchos que la llevarían al altar, a la corona y al dolor. Londres, 1978-1979. Después de ese primer encuentro, Diana y Carlos apenas se vieron, excepto en la fiesta del 30 cumpleaños del príncipe en noviembre de 1978, a la que ambas hermanas Spencer fueron invitadas. Diana recordaría con dolor: «Mi hermana estaba toda sobre él como un sarpullido malo». Pero la relación entre Carlos y Sarah se desintegró cuando Sarah le dijo a un periodista que no se casaría con Carlos ni aunque fuera el basurero o el rey de Inglaterra. Diana más tarde confesaría a una amiga: «Mi hermana habló con la prensa. Francamente, ese fue su final». Mientras tanto, Diana construía su vida en Londres. Compartía un pequeño apartamento en Coleherne Court con 3 amigas, trabajaba en un jardín de infantes, cocinaba torpemente sus propias comidas y viajaba en autobús. Era feliz en su sencillez, rodeada de niños que la adoraban y amigas leales que la protegían. No pensaba en príncipes ni en palacios. Su mundo era pequeño pero genuino. Risas infantiles, tardes de té con amigas, paseos por Hyde Park. En esos años, Diana floreció en su identidad. La adolescente tímida se transformó en una joven de 19 años con una belleza serena y una calidez que atraía a todos. Carlos, mientras tanto, navegaba por las aguas turbulentas de la presión real. Salió con varias mujeres, incluyendo a Anna Wallace, Amanda Knatchbull y, por supuesto, mantuvo su conexión con Camilla Parker Bowles. La familia real buscaba desesperadamente una esposa apropiada para el heredero del trono. Diana desconocía que su nombre comenzaba a circular en los círculos reales como candidata potencial. Era joven, virgen, de buena familia, sin escándalos en su pasado. Cumplía todos los requisitos de la lista invisible que determinaba quién podría ser princesa de Gales. El destino tejía sus hilos en silencio, preparando el reencuentro que cambiaría todo. Sussex, Inglaterra. Verano de 1980. En el verano de 1980, Diana fue invitada a la casa de New Grove de Philip de Pass, un amigo mutuo, cuando Carlos también estaba visitando. Hacía 3 años que no se veían realmente. Ella ya no era la adolescente tímida. Había madurado en una joven mujer de mirada serena y sonrisa cálida.
El momento decisivo llegó cuando quedaron a solas. Carlos acababa de romper con su novia, y su mentor, Lord Mountbatten, el tío Dicky del príncipe Felipe, había sido asesinado recientemente. Diana lo vio triste, perdido. Recordando cómo lucía en el funeral de Mountbatten, le dijo: «Debe sentirse tan solo. Es patético verlo caminando por el pasillo con el ataúd de Mountbatten enfrente. Horrible. Necesita a alguien a su lado». Diana confesaría en cintas de audio años después, y al minuto siguiente se abalanzó sobre mí prácticamente. Carlos comenzó a besarla, siguiéndola por toda la casa como un cachorro enamorado. Pero, ¿era amor verdadero? ¿O era Carlos un hombre desesperado buscando consuelo en alguien que finalmente le ofrecía compasión sin juicios? La verdad probablemente yacía en algún punto intermedio. Carlos encontró en Diana algo refrescante. Su sinceridad, su falta de pretensiones, su capacidad de escuchar sin analizar. Ella no era como las mujeres sofisticadas de su círculo. Era genuina. Para Diana, Carlos representaba un mundo de ensueño. Era el príncipe que todas las niñas imaginaban, y más allá de la corona, vio en él a un hombre que necesitaba ser amado, comprendido, salvado de su propia soledad. Comenzó un cortejo apresurado. Carlos invitó a Diana a pasar un fin de semana navegando en caos a bordo del yate Real Britannia. Ella conoció a la familia real en Balmoral en septiembre. Diana pasó la prueba de Balmoral con éxito, mostrándose alegre y sin complicaciones mientras caminaba por los páramos empapados y participaba en actividades familiares. Todos quedaron encantados. La reina Isabel, el príncipe Felipe, la reina madre, todos aprobaron a Diana. Era perfecta. O al menos parecía serlo. En noviembre de 1980, la noticia de su relación se filtró a la prensa y Diana comenzó a ser acosada por fotógrafos donde quiera que fuera. Su vida privada se evaporó de la noche a la mañana. El cuento de hadas había comenzado, pero las grietas ya estaban ahí, invisibles aún, esperando el momento para revelarse. Castillo de Windsor, 3 de febrero de 1981. Carlos propuso matrimonio a Diana en la guardería del Castillo de Windsor el 3 de febrero de 1981. Apenas habían salido 6 meses juntos y, según las propias palabras de Diana, en cintas grabadas, se habían visto solo 13 veces en persona antes del compromiso. Apenas el escenario más romántico, como comentó sarcásticamente la reina madre en las recreaciones posteriores. Diana confesó a Andrew Morton que cuando Carlos le preguntó «¿Te casarás conmigo?», ella se rió. Pensó que era una broma. «Sí, está bien», respondió riendo. Pero Carlos estaba mortalmente serio. Le dijo, «¿Te das cuenta de que algún día serás reina?». Diana recordaría. Una voz dentro de mí dijo, «No serás reina, pero tendrás un papel difícil». ¿Por qué propuso Carlos tan rápido? Según el biógrafo real Robert Jobson, el príncipe Felipe presionó a Carlos para que tomara una decisión o arriesgara manchar la reputación de Diana. La reina estaba harta de la indecisión de Carlos. Carlos le dio a Diana tiempo para pensarlo, sugiriendo que lo considerara durante sus vacaciones planeadas en Australia, pero Diana aceptó de inmediato. Le dijo, «Te amo tanto, te amo tanto». La respuesta de Carlos fue devastadora. Lo que sea que amor signifique. Esas palabras perseguirían a Diana por el resto de su matrimonio. El compromiso se mantuvo en secreto durante 3 semanas. El 24 de febrero de 1981 se anunció oficialmente al mundo. Diana lució un traje azul cobalto de Kohana y un impresionante anillo de compromiso. Un zafiro azul de Ceilán de 12 quilates rodeado de 14 diamantes solitarios engastados en oro blanco de 18 quilates. Creado por Garrard. En la entrevista con la BBC ese día, el intercambio fue incómodo. Cuando se les preguntó si estaban enamorados, Diana respondió rápidamente, «Por supuesto». Pero Carlos agregó nuevamente, «Lo que sea que enamorado signifique». Diana más tarde llamó a la entrevista espantosa y admitió que el comentario de Carlos la traumatizó completamente. Después del anuncio, Diana se mudó a Clarence House, la residencia londinense de la reina. Su escolta policial le advirtió mientras empacaba. Esta es la última noche de libertad en el resto de tu vida. Diana dejó atrás su apartamento,
sus amigas, su vida sencilla. Entró en una jaula dorada de la que nunca podría escapar. Londres, julio de 1981. Los preparativos para la boda del siglo estaban en pleno apogeo. El mundo entero esperaba con anticipación. Pero detrás de las sonrisas públicas, Diana enfrentaba una verdad desgarradora. Semanas antes de la boda, Diana descubrió un paquete en la oficina de Carlos. Dentro había una pulsera. Según el biógrafo Andrew Morton, la pulsera estaba grabada con las letras G y F, que representaban los apodos que Carlos y Camila se daban entre sí, Gladys y Fred. Aún era demasiado inmadura para entender todos los mensajes que me llegaban, Diana confesó. Alguien en su oficina me dijo que mi esposo había mandado hacer una pulsera para ella. Diana recordó. Entré a la oficina de este hombre un día y dije, ¿qué hay en ese paquete? Y él dijo, no deberías mirar eso. Así que lo abrí y ahí estaba la pulsera. El corazón de Diana se partió. Quiso cancelar la boda. Compartió sus temores con sus hermanas mayores Sarah y Jane durante un almuerzo. Ellas, usando el apodo familiar de Diana, le dijeron, «Mala suerte, Dutch, tu cara ya está en los paños de cocina. Es demasiado tarde para echarse atrás». Había una voz disidente, su abuela materna, la baronesa Fermoy, quien la advirtió, «No creo que su sentido del humor o estilo de vida te vaya a convenir». Pero todos los demás estaban tan envueltos en la idea del matrimonio que nadie escuchó. 2 noches antes de la boda, se celebró un baile de gala en el Palacio de Buckingham con 1,400 invitados. Diana sonrió, bailó, actuó como la princesa perfecta. Pero por dentro se estaba desmoronando. Según las biografías, Diana sufría de un trastorno alimentario en ese momento y se sentía abrumada. Su vestido de novia tuvo que ser ajustado varias veces porque seguía perdiendo peso. La noche anterior a la boda, Diana durmió poco. Sabía que Carlos había entregado la pulsera a Camila. Sabía que él aún la amaba. Y sin embargo, al día siguiente caminaría por el pasillo de la Catedral de San Pablo hacia un hombre cuyo corazón nunca sería completamente suyo. El cuento de hadas estaba a punto de comenzar, pero Diana ya sabía que terminaría en tragedia. Catedral de San Pablo, Londres, 29 de julio de 1981. El 29 de julio de 1981, 3.500 invitados llenaron la Catedral de San Pablo. 600.000 espectadores se alinearon en las calles de Londres y se estima que 750 millones de personas vieron la ceremonia por televisión. La lista de invitados incluía a la reina Margarita de Dinamarca, la princesa Grace Kelly de Mónaco, la reina Beatriz de los Países Bajos, el rey Balduino de Bélgica, el rey Olaf de Noruega y el gran duque Jan de Luxemburgo. También estaban presentes la primera ministra Margaret Thatcher, Sarah Ferguson, amiga cercana de Diana, y Camilla Parker Bowles. Diana lució un impresionante vestido de seda de tafetán color marfil diseñado por David y Elizabeth Emanuel, embellecido con perlas, lentejuelas y encaje antiguo, con una cola de 25 pies, la más larga en la historia real. Sus zapatos de seda también tenían 132 perlas incrustadas. Llevó la tiara de diamantes de la familia Spencer, mostrando quizá un último gesto de independencia. Diana rompió el molde real al eliminar la palabra obedecer de sus votos matrimoniales. Las novias reales antes que ella habían prometido obedecer a sus esposos, pero Diana se negó. En cambio, prometió amarlo, consolarlo, honrarlo y cuidarlo, en la enfermedad y en la salud, sin la palabra obedecer. Pero la verdadera razón de este cambio era desgarradora. Diana lo hizo en medio de sus crecientes temores sobre la relación de Carlos con Camila. Diana confesó años después. Sabía que ella estaba ahí, por supuesto. La busqué. Caminando por el pasillo, vi a Camila, con sombrero gris pálido con velo tipo pillbox. Lo vi todo. Su hijo Tom de pie en una silla. Hasta el día de hoy, un recuerdo vivido. Carlos le dijo a un amigo después, «Hubo varias veces cuando estuve peligrosamente cerca de llorar por la pura alegría de todo». Diana recordó, «Fue el cielo, increíble, maravilloso,
aunque estaba tan nerviosa caminando por el pasillo que juré que mis rodillas golpearían y harían ruido. Cuando olvidaron compartir un beso durante la ceremonia, improvisaron y sellaron su matrimonio con un beso público en el balcón del Palacio de Buckingham, estableciendo una tendencia de bodas reales. Viajaron a Broadlands para pasar 3 días, donde los padres de Carlos habían pasado su noche de bodas en 1947. Luego viajaron a Gibraltar, donde abordaron el yate Real Britannia, para un crucero de 11 días por el Mediterráneo, visitando Túnez, Cerdeña, Grecia y Egipto. Después volaron a Escocia, donde el resto de la familia real se había reunido en el castillo de Balmoral. Diana le dijo a Morton sobre su día de boda: «Sentí que era un cordero en el matadero», y lo sabía. Pero también recordó estar tan enamorado de mi esposo que no podía quitarle los ojos de encima. El mundo vio un cuento de hadas. Diana vivió una pesadilla disfrazada de sueño. Londres y Gales, 1982-1986. El 21 de junio de 1982 nació el príncipe William Arthur Philip Louis, menos de un año después de la boda. Sería el futuro rey de Inglaterra, segundo en la línea de sucesión después de Carlos. Carlos escribió en cartas a sus confidentes: «Regresé aquí justo antes de la medianoche, completamente eufórico, pero bastante destrozado. No puedo decirte lo emocionado y orgulloso que estoy. Realmente se ve sorprendentemente apetitoso y tiene dedos de salchicha como los míos». Pero la alegría fue breve. El 15 de septiembre de 1984 nació el príncipe Harry Charles Albert David. La biografía de Morton reveló trágicamente que Diana supuestamente no le dijo a Carlos que estaba teniendo un niño, ya que sabía que su esposo deseaba desesperadamente una niña. Según el libro, la reacción sorprendida de Carlos al nacimiento de otro niño fue algo así como: «¡Oh Dios! Es un niño. Y hasta tiene cabello rojo». Diana describió esto como el comienzo del fin de su matrimonio. Durante este periodo, las grietas en el matrimonio se volvieron visibles. Durante una gira real por Australia en 1983, la popularidad de Diana eclipsó completamente a Carlos. Las multitudes gemían si Carlos estaba de su lado, queriendo ver solo a Diana. Un guardia de seguridad que acompañó a los reales en esta gira comparó el furor alrededor de Diana con la Beatlemania. Diana misma identificó este momento donde la fortaleza de su relación con Carlos comenzó a agrietarse. Durante su entrevista con Panorama en 1995 dijo: «Estaríamos dando vueltas por Australia, por ejemplo, y todo lo que podías escuchar era: «Oh, ella está del otro lado». Diana también luchaba contra un trastorno alimentario, intentos de suicidio y depresión profunda. De su boda dijo: «Sentí que era un cordero en el matadero». Y lo sabía. En 1986, solo 5 años después del matrimonio, la incompatibilidad de la pareja se volvió visible y dañina. Ese año, Diana comenzó una relación con James Hewitt, el ex instructor de equitación de la familia, y Carlos reanudó su relación con Camilla Parker Bowles. Para 1987, las grietas en el matrimonio se habían vuelto visibles y la infelicidad de la pareja y su actitud fría entre sí estaban siendo reportadas por la prensa, que los apodaba «los tristes», debido a su evidente incomodidad en compañía del otro. En 1989, Diana estuvo en una fiesta de cumpleaños para la hermana de Camilla Parker Bowles, Annabelle Elliott, cuando confrontó a Camilla sobre su aventura extramarital con Carlos. El matrimonio ya no era salvable. Ambos habían encontrado consuelo en otros brazos. La farsa continuaría, pero el cuento de hadas estaba muerto. Londres, 1992-1995. En diciembre de 1992, el primer ministro John Major anunció en la Cámara de los Comunes que Carlos y Diana se separaban amistosamente y que no había planes de divorciarse. Pero la separación fue todo menos amistosa. En enero de 1993, el contenido completo de una conversación privada entre Carlos y Camilla, grabada en diciembre de 1989, salió a la luz, revelando líneas como Carlos diciéndole a su amante: «Simplemente viviré dentro de tus pantalones» o algo así, quizás como un Tampax. El escándalo se llamó Camilla Gate y humilló públicamente a Diana. En junio de 1994, Carlos admitió en una entrevista televisada con Jonathan Dimbleby que había conducido una relación adúltera durante su matrimonio con Diana. Explicó que esto solo sucedió después de que su matrimonio se rompió irreparablemente. Sin embargo,
Carlos se negó a nombrar a Camila en ese momento, a pesar de que los informes indicaban que ella era la persona con quien había tenido la aventura. Diana esperó su turno. El 20 de noviembre de 1995, en una entrevista con Merton Bashir, para el programa Panorama de la BBC, Diana discutió sus propias aventuras extramaritales y las de su esposo. La declaración más famosa llegó cuando, refiriéndose a la relación de Carlos con Camila, dijo, «Bueno, éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado». También expresó dudas sobre la idoneidad de su esposo para la realeza. La familia real quedó conmocionada, horrorizada y muy decepcionada por la entrevista. La revelación pública de Diana de sus luchas fue un puente demasiado lejos para la reina Isabel, quien acordó que el matrimonio real debería terminar. Llamando a su unión una tragedia nacional y personal, la reina escribió a ambos sugiriendo el divorcio. La presentación del divorcio fue precedida por meses de negociaciones. Los dos acordaron en compartir la custodia de sus hijos. Según el acuerdo, Diana mantuvo su título como princesa de Gales, pero ya no era conocida como Su Alteza Real. El 28 de agosto de 1996, el matrimonio se disolvió oficialmente después de 15 años. Diana tenía 36 años, Carlos tenía 47. Después del divorcio, Diana cambió su famoso anillo de compromiso de zafiro por uno de agua marina, que se compró ella misma. Era un símbolo de su independencia recién encontrada. El cuento de hadas había terminado oficialmente. Pero para Diana, la verdadera libertad estaba a solo un año de distancia, en la forma más trágica imaginable. Después del divorcio, tanto Diana como Carlos comenzaron a vivir vidas separadas. Una vez que Carlos y Diana se divorciaron, parte de la tensión en su relación se disipó, dijeron fuentes cercanas. Finalmente libres de seguir sus caminos separados, Diana y Carlos se embarcaron en nuevos senderos. Diana se dedicó a su trabajo humanitario con renovada pasión. Se convirtió en una voz para los enfermos de SIDA, luchó contra las minas terrestres, visitó hospitales y orfanatos. El mundo la amaba más que nunca. Era verdaderamente la princesa del pueblo. Sus gestos de calidez, su forma de mirar a los ojos a quienes sufrían, transmitían una humanidad rara dentro de los muros de la realeza. Carlos, por su parte, vivía abiertamente con Camila. Algunos dirían que el cuento de hadas verdadero pertenecía a Carlos y Camila. Su amor permaneció y se fortaleció, comentaban quienes conocían la relación desde sus inicios. Mientras él reconstruía su vida junto a la mujer que siempre había amado, Diana intentaba rehacer la suya lejos de las rígidas reglas del palacio. Fue entonces cuando encontró un nuevo romance con Dodi Al-Fayed, hijo del multimillonario Mohamed Al-Fayed. Pasaron el verano de 1997 navegando por el Mediterráneo, siendo fotografiados en yates de lujo, luciendo felices y enamorados. Por primera vez en años, Diana parecía libre. Reía sin miedo, disfrutaba del sol, del mar y de una vida que nunca había podido tener verdaderamente. Pero la prensa no la dejaba en paz. Los paparazzi la perseguían sin descanso, capturando cada momento de su vida. Cada gesto, cada sonrisa, cada abrazo con Dodi se convertía en portada. La presión mediática alcanzó niveles insoportables. Diana sabía que la estaban vigilando constantemente. Aún así, trataba de mantener la calma, protegiendo a sus hijos y cuidando su imagen pública. En la madrugada del 31 de agosto de 1997, Diana y Dodi intentaban escapar de los fotógrafos en París. Su automóvil, conducido a alta velocidad a través del túnel de Pont de l'Alma, chocó contra un pilar de concreto. Diana murió en un accidente automovilístico que sacudió al mundo entero. Las sirenas resonaron en la ciudad, mientras los medios comenzaban a enterarse. París, la ciudad de la luz, quedó en silencio. Quienes estuvieron ahí recuerdan una atmósfera irreal. Policías corriendo, reporteros llegando en masa, turistas llorando sin comprender del todo lo sucedido. En cuestión de minutos, el rumor se transformó en confirmación. La princesa del pueblo había fallecido. Mientras la noticia viajaba por Europa y luego por el mundo, millones de personas salieron a las calles para dejar flores, cartas y velas. Nunca antes una figura de la realeza había sido llorada así. En Londres, frente al Palacio de Kensington, la montaña de flores crecía cada hora. La gente sollozaba, se abrazaba, sostenía fotos de Diana como si hubieran perdido a un miembro de la familia. Sus hijos, William y Harry, recibieron la noticia de la manera más desgarradora posible. Aquel día marcaría sus vidas para siempre. El príncipe Carlos viajó de inmediato a París para traer el cuerpo de Diana de vuelta a Londres. Incluso la reina, conocida por su postura rígida, se enfrentó a una ola de críticas por no pronunciarse públicamente de inmediato. El país exigía respuestas, consuelo,
Humanidad. El funeral de Diana, visto por más de 2.5 mil millones de personas, se convirtió en uno de los eventos más emotivos de la historia moderna. El mundo entero observó a William y Harry caminar detrás del ataúd de su madre, un momento que quedó grabado para siempre en la memoria colectiva. Elton John interpretó Candle in the Wind, una versión dedicada especialmente a Diana que se transformó en un himno global de despedida. Pero aún después de su muerte surgieron preguntas, teorías y controversias. ¿Fue realmente un accidente? ¿Qué responsabilidad tuvo la prensa? ¿Hubo negligencia en la seguridad? Hasta el día de hoy, muchos creen que la verdad completa aún no ha salido a la luz. Lo que sí es seguro es que Diana dejó un legado imposible de borrar. Compasión, valentía y humanidad. Era una princesa que no necesitaba corona para conquistar al mundo.